rectora magnífica, professeur Alain Touraine, senyor president del Consell Assessor de la UOC, molt honorable president Pujol, president de l'Associació Internacional de Sociologia, professeur Bibiorca, membre de la communauté universitaire, chers collègues, señoras y señores. La Universitat Oberta de Catalunya recibe hoy en su seno al profesor Alain Touraine como doctor honoris causa y miembro eminente de su comunidad académica. Es un honor para nuestra universidad, pues Alain Touraine es uno de los más grandes sociólogos de nuestro tiempo. Su obra ha marcado definitivamente la forma de pensar la sociedad, la política y la cultura, y ha proporcionado hipótesis de investigación innovadoras a miles de investigadores en ciencias sociales en todo el mundo. Ha formado generaciones enteras de sociólogos y de intelectuales, algunos a través de su enseñanza, otros por sus escritos, y todos por su ejemplo como investigador riguroso, teórico fundacional e intelectual comprometido a partir de una independencia absoluta en relación a los aparatos de poder y a las sectas de la ideología. Alain Touraine forma parte de esta élite cultural francesa que constituyen los antiguos alumnos de l'École Normale Supérieure de París. Historiador en sus orígenes, ha evolucionado pronto hacia la sociología. En realidad, es la sociología que ha evolucionado hacia él, puesto que él se propuso desde el principio la refundación de la sociología. Su tesis de doctorado en la Sorbona en 1965 presenta un sistema teórico coherente que redefine los procesos y la estructura de la sociedad por un cambio de perspectiva que sitúa al actor en el centro de la dinámica social. De ahí su título, Sociologie de l'Action. Muy joven, fue nombrado directeur d'études, el equivalente de catedrático español, a l'École pratique des hautes études à París, que después se llamó l'École des hautes études en sciences sociales, la más prestigiosa institución francesa de investigación y enseñanza de doctorado en ciencias sociales y humanidades. Ha conservado este puesto a lo largo de su carrera, excepto por un breve periodo como catedrático y fundador del Departamento de Sociología en el nuevo campus de Nanterre de la Universidad de París. Periodo breve pero agitado, porque era entre 1966 y 1969. A l'École des hautes études ha fundado y dirigido sucesivamente 3 centros de investigación que han transformado la investigación sociológica francesa: el Laboratoire de Sociologie Industrielle, le Centre d'études de mouvements sociaux y el Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Ha enseñado también en algunas de las más importantes universidades del mundo, tales como Columbia University, UCLA o University of California at Berkeley, así que en las principales universidades latinoamericanas o del Quebec, con una mención especial para la Universidad de Montreal, de la cual es también doctor honoris causa, puesto que Touraine siempre ha tenido una relación privilegiada con Quebec y con el proyecto nacional quebecois. Ha conducido múltiples seminarios y dado conferencias en todas partes del mundo, de Tokio, en Pekín, en Seúl, en Taipei, en Moscú, en San Petersburg, en Praga, en Budapest, en Varsovia, en el Medio Oriente y en el Magreb, así que naturalmente en las principales universidades europeas, particularmente en Italia. Su obra es estudiada desde hace 30 años en el conjunto de América Latina, donde siempre ha sido un pensamiento de referencia por oposición al empirismo tecnocrático y al funcionalismo americano. En la Universidad de Teherán, en el 2006, yo personalmente pude apreciar el extraordinario interés suscitado por la obra de Touraine, que es libro de cabecera de los sociólogos iraníes que resisten al oscurantismo. Es que, de hecho, allá donde haya movimientos sociales que intentan pensarse y pensar la sociedad de forma alternativa, la referencia a Alain Touraine es obligada.
En fin, también ha dado conferencias y dirigido seminarios muchas veces en Cataluña, un país que conoce bien, a veces mejor que los propios catalanes, porque siempre ha planteado preguntas a la vez inconvenientes y pertinentes a los numerosos estudiantes catalanes que ha tenido a lo largo de los años. Alain Touraine es un gran teórico, pero es también un investigador extraordinario, con una trayectoria antigua de investigación empírica en sociología del trabajo, sociología de los movimientos sociales, sociología política y sociología cultural, generalmente en una perspectiva comparativa. Su primera investigación y su primer libro fue sobre la evolución del trabajo obrero en las fábricas Renault de París. En este estudio realiza una observación directa de la relación entre el puesto de trabajo y la evolución tecnológica, entre el trabajador y sus máquinas. Pero va más allá. Sobre la base de su observación, propuso una tipología de las formas de relación entre trabajo y tecnología, que ha sido utilizada por muchos investigadores después en todo el mundo. También sus investigaciones sobre los proyectos de vida, fíjense el concepto, proyectos de vida de los obreros de origen agrícola en Francia, sobre las prácticas de trabajo y de lucha de los mineros de Lota y de los siderúrgicos de Huachipato en Chile, y su tesis de doctorado complementaria, como decíamos en Francia en aquellos tiempos, las complementarias eran solo de 500 páginas, sobre la formación de la conciencia obrera. Todas estas investigaciones son basadas en encuestas por cuestionario y en análisis estadísticos muy avanzados, además de un enfoque etnográfico siguiendo los procedimientos clásicos de la investigación. Más aún, para estudiar los movimientos sociales de forma rigurosa, por encima de los análisis documentales y de historia social que eran habituales en los grupos de investigación, ha inventado un método que llamó intervención sociológica. Digamos en una palabra que partió de la tradición de estudio de los focus groups, seleccionando actores clave de un movimiento social, pero fue mucho más allá, encerrándolos en un espacio durante numerosas semanas e interpelándolos, haciéndolos reaccionar a las propuestas del sociólogo, de manera a detectar en vivo los procesos de construcción de las relaciones y también de los proyectos, más allá de la psicología y más acá de la ideología. Sobre la base de su método de intervención sociológica, condujo un vasto programa de investigación sobre el movimiento estudiantil, sobre el sindicalismo, sobre el movimiento de mujeres, sobre el movimiento antinuclear y, last but not least, sobre el movimiento occitano, lo que hace de Alain Touraine probablemente el único investigador que haya analizado de forma cuasi experimental la formación de la conciencia identitaria del nacionalismo sin Estado. También ha estudiado de manera precisa, con una metodología más ecléctica, el movimiento de mayo del 68, el movimiento de solidaridad en Polonia, y así que tanto como la tragedia, más que movimiento, del Chile de Allende. Así pues, Touraine no es un filósofo social o un pensador en la vieja tradición francesa. Es, ante todo, un científico que busca la fundación de una nueva ciencia, de una sociología basada en la observación, pero que vaya más allá de los datos para encontrar su sentido e integrarlos en un conjunto teórico coherente basado en conceptos originales que intentan comprender la sociedad, descomponiéndola en procesos sociales identificables y analizables. En este sentido, se sitúa a contracorriente de todas las sociologías habituales. Se sitúa entre una sociología de matriz europea, para no decir francesa o alemana, que es en realidad un anexo de la filosofía, con una inclinación por el discurso ecológico y sobre todo el ideológico, y una sociología de matriz americana que se acerca que se relaciona más bien con la estadística social y con el cálculo sofisticado de la banalidad. Puesto que la relación entre teoría y empiría es el fundamento de toda ciencia, se puede considerar a Alain Touraine como uno de los fundadores de la sociología científica,
todavía en sus balbuceos a pesar de un siglo de existencia. Proyecto difícil, que le ha valido muchos sinsabores a lo largo de su vida, pero proyecto que ha sido comprendido y continuado por muchos investigadores en todo el mundo. Si un día llegamos a la creación de una sociología que se sitúe con su especificidad al nivel de otras disciplinas científicas hoy afirmadas, como es el caso de la economía, con todas las reservas, si llegamos a esto, será en buena medida gracias al esfuerzo pionero de Alain Touraine. Alain Touraine es también un intelectual comprometido, siempre lo ha sido. Y para una universidad como la UOC, que sitúa la ética al lado de la ciencia, sin ver contradicción en ello, es también un criterio importante para otorgarle el mayor honor que nosotros podemos otorgar desde nuestra modestia. Ha estado al lado de la resistencia argelina en los años 60 en Francia. Ha comprendido las aspiraciones de cambio contra una Francia arcaica por parte de los estudiantes de mayo del 68 y esto le ha costado muy caro en su carrera académica. Ha vivido intensamente Chile al lado de su mujer Adriana, chilena, y particularmente ha vivido el Chile de Allende y ha escrito sobre este tema, sobre este episodio histórico, un diario que continúa siendo indispensable para comprender uno de los dramas que ha marcado nuestras vidas. Y ha seguido en directo los principios de Solidarność en Polonia. Ha participado de cerca a las transformaciones políticas de la Europa del Este. Ha estado cercano al movimiento quebecois, siempre advirtiendo del peligro de una deriva ideológica ultranacionalista. Y también, naturalmente, ha estado en la vanguardia de la solidaridad democrática francesa contra la dictadura franquista, ayudando generosamente a numerosos estudiantes exilados de España y de Cataluña. De hecho, ha luchado contra todas las dictaduras, particularmente en América Latina, en donde estableció una amistad fundada sobre la práctica solidaria con intelectuales y dirigentes políticos de toda América Latina, particularmente con Fernando Enrique Cardoso y con Ricardo Lagos. Pero también centró su esfuerzo en la ayuda a los prisioneros y a los exilados. Ha salvado vidas y ha ayudado a reconstruir muchas otras. Ha sido pragmático en su solidaridad. Había que salvar las personas más que las causas perdidas. Y desde luego, siempre ha estado cerca de la política francesa o italiana o española, generalmente crítico y angustiado, con una conciencia clara de los límites de la política y una alergia profunda a la ideología manipuladora. Pero nunca ha abandonado su independencia, ni dejado reducir al silencio su voz crítica. Nunca ha pertenecido a un partido político, si bien muchos dirigentes lo han querido cooptar. Pero se ha mantenido fiel a sus principios, fundados sobre su teoría. La relación entre los movimientos sociales y la política de Estado es una danza de la muerte. El intelectual domesticado se convierte en lacayo de las burocracias. Al mismo tiempo, llevado por su lucidez y por la necesidad de la política para gestionar la sociedad, siempre ha estado cercano a la política y ha prodigado sus consejos a quien quería escucharle. Muchos dirigentes políticos del mundo entero lo han llamado y lo han escuchado, pero pocos han realmente utilizado su sabiduría, puesto que los políticos en general, no siguen más que aquellas opiniones que confirman lo que ya han decidido en función de sus intereses de poder. Así pues, Alain Touraine quedó fuera del poder, testigo lúcido de su tiempo, sin otra escucha sincera que la pléyada de actores sociales que creen todavía que otro mundo es posible. Pero a pesar de todo esto, si Alain Touraine ya tiene su lugar en la historia, es a causa de su obra. Porque hay una obra. 42 libros traducidos en numerosas lenguas, decenas de artículos científicos, centenas de artículos de análisis y opinión. Quizás su libro fundamental es aquel que fue hasta el final de la radicalidad teórica, Production de la Société, publicado en 1973 y en una nueva edición en 1993. Más de 500 páginas de teoría pura, original, coherente, estructurada, sin apenas referencias bibliográficas, porque Touraine no ha querido esconder su construcción teórica propia detrás de la formalidad de una litanía de referencias
que a menudo no tienen otro objeto que la sumisión a los ritos de la academia. En mi opinión, es en este libro que se encuentra lo esencial de su proyecto científico, después desarrollado en numerosas investigaciones y ensayos analíticos. La cuestión que Turén quiso responder es la cuestión primera de una ciencia de la sociedad. ¿De dónde viene la sociedad? ¿Cuál es el proceso de generación de los valores, normas e instituciones de una sociedad? Porque la mayor parte de los análisis sociales y también los de la economía presuponen los valores y las normas de la sociedad y sitúan la observación de las conductas y de las relaciones sociales en ese cuadro. Y así se estudia la escuela como fuente de desigualdad o las relaciones de trabajo como determinadas por la lógica de la ganancia capitalista o la resistencia a las leyes del mercado en nombre de las necesidades de los trabajadores. Pero ¿cómo se constituyen las relaciones sociales que dan nacimiento a una cierta escuela, a un cierto modo de producción, a un Estado fundado sobre la nación, a una economía basada en el conocimiento o a una familia expresión del patriarcado? Una respuesta clásica consiste en referirse a la historia para explicar el origen de las sociedades. Pero desde el punto de vista científico no se puede explicar el presente simplemente por la alusión al pasado. Porque ¿qué es lo que explica el pasado? La evolución social, la evolución natural, tiene leyes. Tiene leyes en la sociedad como tiene leyes en la biología. Y son estas leyes de la evolución y sus variaciones lo que constituyen el objeto de estudio de la sociología, cualquiera que sea el nombre que se quiera dar a este campo científico. Se podría recurrir a la historia causal, pero de hecho no es lo que la mayor parte de la práctica de los historiadores nos enseña, excepto en las construcciones ideológicas disfrazadas de leyes de la historia, como es el caso de las ideologías liberales o marxistas, del progreso de la humanidad guiada por la razón o las fuerzas productivas. La investigación reciente en neurociencia ha mostrado el error fundamental de Descartes, demostrando experimentalmente el papel de las emociones biológicamente condicionadas en la producción de los sentimientos y de estos en la formación del juicio racional. Así, de la misma manera, los procesos de formación de los valores fundacionales de las instituciones de toda sociedad resultan de las relaciones conflictuales entre actores, definidas por su lugar en una estructura social dada, pero capaces de salir de su determinación estructural para reinventar su vida y, por tanto, la sociedad a partir de sus proyectos. Este es el corazón de la teoría de Turén. La sociedad está producida por el sujeto, es decir, por los actores sociales, individuales o colectivos que en su práctica, a partir de su conciencia, conciben proyectos de vida e intentan construir formas de organización social, cultural y política que llamamos sociedad. Desde luego, la práctica social es diversa y encontramos una multiplicidad de formas sociales, de culturas e instituciones, pero todas ellas resultan de la combinación entre ciertos elementos que se puede identificar mediante un sistema conceptual y cuyas relaciones pueden ser establecidas por la observación metódica. De ahí la centralidad de los movimientos sociales en la teoría de la producción de la sociedad. El sujeto es un concepto que se materializa en la observación de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son organizaciones o movilizaciones, aunque se apoyan sobre estas formas de expresión. Los movimientos sociales son prácticas transformadoras de los valores sobre los cuales se constituye la sociedad. No son movimientos revolucionarios, aunque a veces lleven el potencial de revolución. Pero las revoluciones son acciones políticas, actúan sobre el poder de Estado. Los movimientos sociales se sitúan a un nivel más profundo de la realidad social. Intentan cambiar nuestra forma de pensar y al hacerlo acaban por transformar nuestras instituciones. Pienso diferente, por tanto, trataré de vivir diferente y lucharé para poder hacerlo. La identificación de las prácticas constitutivas de un movimiento social no puede ser decidida de antemano por la ideología o las preferencias del investigador, sino que debe ser establecida
por los resultados de la investigación, examinando qué prácticas fundamentan nuevas relaciones que están en la base de cambios profundos en las instituciones de la sociedad. Así se identifican los actores de la transformación social. El caso más ilustrativo de esta metodología es el feminismo, el tema del último libro de Alain Touraine, bueno, el penúltimo porque el último lo está acabando ahora, El mundo de las mujeres, publicado por Fayard en 2006. En efecto, podemos constatar la transformación profunda de la conciencia de las mujeres en los últimos 3 decenios y la crisis del patriarcado que de ella resulta en todos los niveles de las instituciones, de la familia, del Estado, con consecuencias extraordinarias sobre la socialización de los niños y, por consiguiente, sobre la formación de la personalidad. Touraine muestra cómo la conciencia de las mujeres suscita la emergencia de nuevos valores que tienden a universalizar la especificidad femenina y, por tanto, a disolver los mecanismos de dominación en el nivel más profundo de la práctica social. Claro que la formación del feminismo también tiene que ver con cambios estructurales en la producción y el trabajo y se arraiga en el movimiento de las mujeres por la igualdad de derechos entre los sexos. Pero a partir del desarrollo de un nuevo proyecto de vida en común, es a partir de las luchas, es a partir de la práctica de las mujeres que se va más allá de la simple igualdad de derechos y se entra en la construcción de una organización social capaz de fundar otra sociedad en la que los valores del sentido de vivir pasan por encima de los valores de la acumulación o de los valores del consumo. Así, el proyecto de las mujeres, en este sentido, transforma el conjunto de la sociedad. Dice Touraine, le renversement qui fait passer d'une société de conquérants du monde à une société de construction du soi a remplacé la société des hommes par une société de femmes. Aujourd'hui, les femmes ont plus de capacités que les hommes pour se comporter en sujet, à la fois parce qu'elles portent l'idéal historique que la recomposition du monde et le dépassement des dualismes anciens, et parce qu'elles prennent plus directement en charge leur corps, leur rôle de créatrice de vie, leur sexualité. Así pues, lejos de ser una sociología romántica que nos cuenta los sueños de los gloriosos perdedores, la sociología de Touraine, centrada sobre el sujeto, hace los primeros pasos hacia una genética social, un análisis de la génesis de la sociedad, de la cual derivan los valores que organizan el mundo de los signos, estudiados por la semiótica, el mundo de las instituciones, estudiado por la ciencia política y la macroeconomía, y el mundo de los comportamientos, estudiado por la microeconomía y la microsociología. La dificultad de este gran proyecto científico, la dificultad extraordinaria, explica por qué esta obra todavía está sin completar, pero será continuada y quizá un día acabada, no por mi generación, pero por la generación de los sociólogos que serán producidos por la generación que nosotros habremos producido. Porque la sociología es la ciencia más compleja en términos de su objeto, es la más vulnerable a la ideología y a las manipulaciones del poder, pero al mismo tiempo no hay nada que impida la utilización del método científico en la investigación sobre nosotros mismos. En realidad, Alain Touraine y sus discípulos ya han avanzado considerablemente en la práctica de investigación inspirada en este proyecto teórico. Touraine ha construido una máquina teórica de análisis de los movimientos sociales que se inspira de la dialéctica. Para él, un movimiento social se define en relación entre 3 términos: la identidad del movimiento, la designación del adversario o principio de oposición y el principio de totalidad del movimiento, es decir, la visión del movimiento por relación a la organización de la sociedad. Combinando las relaciones entre estas 3 componentes y haciendo variar la dominancia de una sobre la otra según la observación de las prácticas de investigación, se llega a un análisis preciso de la relación entre la estructuración diferencial de cada movimiento, las orientaciones normativas de su acción y los efectos del movimiento sobre los valores y las instituciones de la sociedad. Pese al carácter abstracto de estas formulaciones, Touraine ha podido proceder sobre esta base a análisis muy precisos
de la transformación social, con consecuencias considerables para nuestro entendimiento de procesos esenciales que configuran nuestro mundo. Así, en sus análisis sobre América Latina, un terreno privilegiado de su observación, ha explicado la complejidad de los procesos de luchas sociales y políticas a partir de la variación y de la articulación entre tres principios de totalidad que definen los movimientos: el desarrollo, el nacionalismo y la democracia. La mayor parte de los movimientos en América Latina han intentado articular una conciencia nacional y la construcción de la democracia con objetivos de desarrollo que son a la vez económicos, crecimiento, y sociales, redistributivos. La mayor o menor capacidad de un movimiento a articular los tres objetivos, democracia, desarrollo, nación, determina el efecto social y el futuro del movimiento. Pero esta articulación requiere la construcción de principios de identidad compatibles. Por ejemplo, el populismo articula desarrollo y nación, pero se olvida de la democracia. El neoliberalismo separa el desarrollo de la nación al insertarse en la globalización. Esto condiciona la capacidad de identificar correctamente los adversarios y las bases sociales de apoyo. Así se entiende la influencia de la teoría del end-to-end en América Latina. Como se ha dicho a veces, no hay nada más práctico que una buena teoría. Asimismo, Alain Touraine ha utilizado su potente máquina analítica para descifrar las crisis de nuestro mundo en una serie de ensayos que intentan despertar la conciencia de la profundidad de nuestros problemas. Así, en 1997, antes de la explosión de los conflictos culturales suscitados por la oposición entre globalización e identidad en el conjunto del planeta, publicó un libro extraordinario, titulado Pourrons-nous vivre ensemble, égaux et différents, 1997, en el cual se puede leer: Les informations, comme les capitaux, les marchandises, traversent les frontières. Ce qui était distant se rapproche, et le passé devient présent. Le développement n'est plus la série des étapes à travers lesquelles une société sort du sous-développement, et la modernité ne succède plus à la tradition. Tout se mélange, l'espace et le temps sont comprimés. Ne vivons-nous pas dans une société mondialisée, globalisée, qui envahit de toutes parts la vie privée et publique de plus grand nombre? La réponse à la question posée, pouvons-nous vivre ensemble, paraît donc appeler une réponse simple et formulée au présent. Nous vivons déjà ensemble. Est-ce assez pour dire que nous appartenons à la même société ou à la même culture? Certainement pas. Au lieu que nos petites sociétés se fondent peu à peu dans une vaste société mondiale, nous voyons se défaire devant nos yeux des ensembles à la fois politiques et territoriaux, sociaux et culturels, que nous appelions sociétés, des civilisations ou simplement des pays. Des ruines des sociétés modernes et de leurs institutions sortent d'un côté des réseaux globaux de production, de consommation et de communication, et de l'autre côté un retour a la communauté. Pero la separación entre instrumentalidad e identidad destruye las bases institucionales de la sociedad. Y así, Touraine propone una hipótesis de salida de la crisis sobre la base de su observación. Nous ne pouvons vivre ensemble, c'est-à-dire combiner l'unité de la société avec la diversité de personnalités et de cultures, qu'en plaçant l'idée du sujet personnel au centre de notre réflexion et de notre action. Así, la teoría de Touraine desemboca sobre un diagnóstico de la crisis de coexistencia que amenaza nuestro mundo, un mundo desgarrado entre la guerra y el terror, entre la imposición de una racionalidad única y la deriva fundamentalista, e identifica los actores sociales que pueden llegar a ser las fuentes de reconstrucción de la sociedad. Sin embargo, el reconocimiento de la obra y de la figura de Alain Touraine por la Universitat Oberta de Cataluña no es simplemente un homenaje genérico a su contribución científica y a su magisterio intelectual. Se sitúa en una perspectiva específica en relación con las ideas de Alain Touraine, porque la UOC tiene una personalidad propia. La UOC se proyecta como universidad a la vez catalana y universal que intenta innovar la institución universitaria en las nuevas condiciones de la sociedad de la información. La UOC quiere ser sujeto.
Así, nos referimos a dos contribuciones fundamentales de Alain Touraine. En primer lugar, al teórico que formuló por la primera vez, al mismo tiempo que Daniel Bell, la existencia de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad postindustrial. De hecho, aunque Bell y Touraine trabajaron en paralelo sobre el mismo tema hacia el final de los años 60, el libro de Touraine, La sociedad postindustrial, fue publicado por Denoël en 1969, es decir, 4 años antes de la publicación del libro de Daniel Bell, The Coming of the Post-Industrial Society. En este libro, Touraine ha identificado el proceso de transición de la sociedad industrial hacia una nueva estructura social que ha definido más precisamente después como la sociedad programada, en donde la producción y la apropiación conflictiva del conocimiento se convierten en principio organizador del poder, la riqueza y la influencia en la sociedad. Y aquí una tesis que encuentra una resonancia directa en una universidad que ha titulado su programa de doctorado como Doctorado Indisciplinario sobre la sociedad de la información y del conocimiento. Más aún, en el análisis de Alain Touraine, la universidad es una institución central de la nueva sociedad. Por ello ha consagrado numerosos trabajos al estudio de la universidad, particularmente de las universidades en Estados Unidos, y ha luchado toda su vida para hacer salir la universidad europea de un arcaísmo corporativo medieval que la impedía asumir de verdad el papel que la teoría de la sociedad programada reservaba a la universidad. Y aquí, pues, querido Alain Touraine, una universidad, la UOC, que intenta situarse en el proceso de transformación informacional y que intenta innovar en sus métodos de enseñanza, fundados sobre Internet, en su modelo de gestión, universidad privada en el servicio público, y en sus orientaciones de investigación, analizar científicamente, en una perspectiva interdisciplinaria, esta sociedad de la información que es la nuestra, y de la que habéis sido uno de los primeros en dibujar el mapa que conduce a su exploración. En nombre de nuestra comunidad universitaria, que se enorgullece de acogeros en su seno, gracias de todo corazón por haber hecho lo que habéis hecho y por ser quien sois.